platicaremos que se confirma el complot, pues ventanearon al dueño de Reforma exigiéndole a los trabajadores que le pegaran a López Obrador. Fuera máscaras, se confirman las sospechas que teníamos sobre el periodicucho Reforma. Tienen consigna a sus trabajadores para estar pegándole al presidente López Obrador, lo que da a entender que hay grandes cantidades de dinero detrás de estos turbios intereses. Así se maneja la oposición, pero ¿qué partido o qué politiquillo está financiando esta campaña de desprestigio? ¿A quién le está haciendo el juego Reforma? Hoy estaremos viendo la diversa información que se ha generado, las diversas interpretaciones y también daremos nuestras espinosas conclusiones. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos se confirma el complot y ventanean al dueño de Reforma exigiéndole a sus trabajadores que le peguen a López Obrador. Esto lo debemos de saber todos los mexicanos. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy les traigo un tremendo videazo, como yo, y más porque sale a la luz un audio en donde se demuestra que el dueño de Reforma anda ahí pidiéndoles, motivándoles, presionando a sus trabajadores para que emprendan esta campaña en contra de López Obrador y de la Cuarta Transformación, supuestamente porque están muy comprometidos con la verdad. Por favor, bien que no hablan de la hija del dueño de Reforma, que anduvo en sus pasos turbios. Eso sí, callan como momias. Si estuvieran muy comprometidos con la verdad, eso saldrían a decirlo, pero no. ¿Cuál es la razón de todo esto? Vamos a ver cómo Reforma ha recibido una millonada del gobierno de Peña Nieto y que esto debe de ser razón de peso para que sigan muy agradecidos precisamente con toda la fortuna, todo lo que desfalcaron a los mexicanos durante el gobierno dinosaurico de Peña Nieto. Pero miren, para estar todos en contexto y ver cómo también algunos de los partidos, algunos de los empresarios deben de estar financiando para que Reforma salga y diga que López Obrador prácticamente está perdido en popularidad, que ya nadie lo quiere, lo cual nos da a entender cómo precisamente Reforma está cuchareando sus encuestas. Vale la pena no perder de vista el siguiente video, que por cierto, si les gusta la información, les invito a que me ayuden a regalarnos un like, pero sobre todo a compartirla en todas sus redes sociales para que más personas puedan conocer lo que Reforma jamás va a decir. Y miren, tenemos esta nota que está titulada, es de nuestros amigos del sitio de Polemón MX. Dueño de Reforma arenga a sus periodistas a combatir a López Obrador. En las instalaciones de Grupo Reforma, ante sus consejeros editoriales y equipo de reporteros, el dueño de este impreso, Alejandro Junco de la Vega, comparó al gobierno de Venezuela con el de López Obrador y aseguró que México está perdiendo libertades. No mencionó al tabasqueño ni por su nombre, pero se refirió a él en varias ocasiones mediante las acciones que ha emprendido su administración para desterrar la corrupción en el sector salud, como la compra consolidada de medicamentos o la cancelación de la reforma educativa. Y aquí lo menciona, el mensaje fue transmitido el 27 de febrero pasado en la plataforma digital de YouTube del Grupo Reforma y dice, y enseguida comparó a Venezuela con México. Los venezolanos pagan con sufrimiento, desorden, desabasto, pobreza, la pérdida de su libertad, cambios pequeños que en su inicio parecían de poca importancia, detalles mínimos sumados compusieron una imagen completa. Ustedes lo han visto, pueblo en penuria, generales en abundancia, achis los mariachis, quien sí llevaba una vida en abundancia, quien sí llevaba una vida en riqueza, es precisamente Laura Junco. También es así que tenía lana hasta para andar financiando a nefastos criminales, a nefastos malhechores. Pero eso sí tampoco no lo pueden andar mencionando, ¿verdad? Y más porque era con lana pública, pues ahí sí, eso no importaba para ellos. Pero a los mexicanos no se nos olvida. También tenemos esta otra nota que dice, Proceso da a conocer los 350 millones de pesos que Peña le dio a Alejandro Junco de Reforma. Y este diario calla. Proceso publicó la nota. Reforma también, con una diferencia en el tratamiento que ambos medios han dado a la información, mientras Proceso difunde con toda claridad el monto
que recibió de publicidad oficial durante todo el sexenio pasado 11,072,000 pesos, Reforma oculta 350 millones de pesos que el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó al grupo de diarios, en este caso Reforma, El Norte y Mural, propiedad de Alejandro Junco de la Vega. Y ahí definitivamente hay una gran diferencia, 11 millones contra 350 millones, no sé ustedes cómo podrían decirle, pero ahí se nota claramente ese favoritismo, eso que Reforma sí eran los chiqueados. También menciona la nota, el diario Reforma da la misma información, pero a diferencia del proceso que recibió poco más de 11 millones, esconde lo que le tocó durante todo el sexenio, los 350 millones que Enrique Peña Nieto le dio a Junco. Digo que Peña Nieto le dio dinero al señor Junco porque ese fue el tratamiento que Reforma usó en la primera lista, incompleta y tramposa, de periodistas chayoteros. Pero también hay esta otra nota en donde habla cómo ha estado la hija del dueño de Reforma, Alejandra Junco, en esta organización, muy relacionado con el hijo de Carlos Salinas de Gortari, con Emiliano Salinas, que por cierto ha sido un tema completamente que no se permiten ni abordar siquiera. Las 4 mexicanas involucradas podrían ser requeridas por el juez en Estados Unidos para pagar multas o entregar bienes inmuebles con los cuales resarcir el daño que reclaman las víctimas en el caso de que el fallo resulte a favor de los demandantes. Una de las 4 machuchonas en todo este asunto pues es ni más ni menos que Alejandra Junco. Por lo tanto se ha mencionado, como lo menciona la nota, como lo establece o lo publican, que la podrían dejar sin herencia, sin riqueza, quitarle los bienes, hacer como de estas simulaciones que suelen hacer a veces estos bribones de esconder los bienes, esconder la riqueza para a la hora de la hora que les toque la demanda, les toque el reclamo, pues hacerse los que la Virgen les habla. Por otro lado, no debemos perder de vista cómo Reforma, no solamente una, dos, muchísimas ocasiones se ha inventado sus tremendas noticias falsas, sus fake news, en donde prácticamente han despotricado, han mentido enormemente sobre el gobierno de López Obrador. Por ejemplo, no se nos olvida cuando mintieron sobre las pensiones y decían, bueno, aquí está este artículo que dice: tengo otros datos, las pensiones y la mala leche de Reforma, Denise Dresser y Sergio Sarmiento. El periódico Reforma publicó en su primera plana el pasado lunes 3 de febrero una nota titulada "Rasuran 1/3 las pensiones del IMSS", y dice: la nota del Reforma alarmó a la gran parte de la población que se vería afectada por la drástica disminución de las pensiones. El texto publicado por el diario de Alejandro Junco parecía más bien una celada contra el gobierno de López Obrador, ya que este publicó en un día festivo y 2 de los principales columnistas del periódico, que son Denise Dresser y Sergio Sarmiento, hicieron comentarios contra el gobierno de la Cuarta Transformación para poner a la opinión pública contra la actual administración. Pero tal parece que para los columnistas del Reforma, lo que haga López Obrador en materia de pensiones va a estar mal, aunque estos articulistas tengan otros datos, pero erróneos y hasta malintencionados. Y ojo, ese no es la única mentirota, que el gobierno de López Obrador había recortado una tercera parte las pensiones. Fue una mentira, como también fue una mentira esta otra que publicaron. López Obrador perdió 19 puntos de aprobación en un año y anda en 59%, sube la desaprobación. Caramba, como ven, decían el pasado 2 de marzo que la aprobación de López Obrador ha tenido una caída de 19 puntos en un año, pues en marzo del 2019 contaba con 78% y que actualmente solo lo apoya supuestamente el 59% de la ciudadanía, reveló Reforma. De acuerdo con el ejercicio realizado por el diario de circulación nacional, el 55% de los entrevistados confía en que el mandatario ha tomado decisiones positivas para el país, mientras que el 42% estima lo contrario. Así fue como se aventaron su tremendo fake news. Pero ese no fue todo. También recordemos cómo López Obrador les puso su tremenda zarandea guajolotera. No se dejó. ¿Y qué hizo López Obrador? Pues simplemente los puso en su lugar, recordándonos cuán cuchareadas están sus encuestas. Decía López Obrador: las encuestas de Reforma, El Financiero y El Universal están cuchareadas. La gente me apoya. Esto dijo el pasado 10 de marzo, en donde López Obrador afirmó en
la mañanera que las encuestas de estos tres medios, El Universal, Financiero y Reforma, estaban cuchareadas, es decir, estaban alteradas en referencia a los resultados que presentaron la semana pasada, donde decían que ya se había caído su popularidad. Y pues, como no, se puede ver no solamente en los eventos masivos, se puede ver en redes sociales, se puede ver prácticamente donde se pare López Obrador, tiene gran apoyo. Por supuesto, también hay algunas personas que están en contra de López Obrador, algunos de los que perdieron privilegios prianistas, que están ahí acostumbrados a vivir del erario público, no se cansan de despotricar un día sí, el otro también, pero también vale la pena recordar, mi querida familia Nopal Times, cómo ha sido clara la voluntad no solamente para acabar con la corrupción, para mejorar el reparto de riquezas, para que paguen impuestos verdaderamente los ricos y sobre todo quienes se beneficiaron tanto durante los gobiernos prianistas para hacer un México mejor. Se ha visto una enorme voluntad. Hay errores, hay fallas, claro, como ser humano tiene muchas fallas y va a ser bueno seguirlas señalando, seguir mencionando qué fallas hay, pero creo que lo importante, que lo medular en todo esto, mi querida familia Nopal Times, como alguna vez se refirió López Obrador, era no soltarnos como sociedad y como gobierno, estar en este acompañamiento para que a México le vaya bien. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto, mis queridos nopalores y nopal sisters, con esos trapos sucios que se está cargando Reforma? ¿Creen que después de tantos fake news la gente ya no solamente no tenga credibilidad, ya no le compre sus diarios, hasta los mismos empresarios se harten de decir, oye, ¿para qué si en este medio más que ayudarme, más que beneficiarme, terminan ellos llevándose o yéndose entre las patas? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pecherruelo, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias, nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos de la mega vergüenza cometida por el texto servidor Ricardo Alemán. Su ponzoña definitivamente ya es desesperante. ¡Wow! Así como lo escuchan, ya le reventó la úlcera a Ricardo Alemán. Su nivel de enojo, de ardidez, de desesperación están llegando a un punto crítico donde es capaz de culpar al presidente López Obrador hasta si se le para una mosca enfrente. Ya los usuarios no soportan leer más sus tarugadas y surge la pregunta si el payaso es solo él